Eh, Hoy vamos, como habíamos dicho, ustedes sugirieron o definitivamente eh, me solicitaron que habláramos hoy de valores y vectores propios, que es un tema pues importante en el álgebra lineal, en el sistema, en la resolución de sistemas lineales, y que es base para una cantidad de asuntos. Entonces, pues hoy vamos a hablar de valores y vectores propios. Yo les mandé las notas de clase. También les dije que vieran un video de este youtuber, de este canal de YouTube que hace explicaciones de matemáticas, que me parece muy bacano porque es muy visual, muy animado, y que explica un poco acerca de lo que significan los valores y los vectores propios. No sé si lo vieron, porque eso de alguna forma simplifica un poco la explicación que voy a dar ahorita y de alguna forma le da sentido mucho a los algoritmos que vamos a ver. No sé si lo vieron. Profe, yo no lo vi, pero no nos subió el código. ¿No? ¿No les pasé el código? No, Profe, yo quedó un tampoco mensaje. para ser honesto, pero pues lo voy a tener ahí para revisarlo después de clase. Me quedó ahí, Bueno, ya, me faltó darle a la flechita. Ya, listo. Ahí tienen el código. Pero el video de YouTube lo vieron? No es mío, es de tuve otro canal. una parte, profe, no sé, como, inclusive creo que está escrito la, la mitad, hasta cuando hablan del sistema generador, y pues como ya entran como en materia para hacer diferencia entre el valor y el vector propio. Ujú. Y hacen allí como los ejemplos de como la aplicación, cuando uno tiene una rotación de un objeto Ajá, 3D, sí. me imagino si uno El objeto rota alrededor del vector propio. alrededor del vector propio, o Ujú. sea, es decir, como cuando uno creo que no depende de un sistema de coordenadas, me imagino yo para, no sé, encontrar, no sé, la posición o algo así, entonces lo que uno hace es buscar el vector propio y ese vector propio coincide con el eje de rotación, entiendo yo. Y de esa manera como que es más fácil sin uno, no sé si lo digo bien, depender de un sistema de coordenadas cuando uno va a estudiar, me imagino algo en 3D y lo rota, no sé si eso tiene que ver pues, con aplicaciones que, no sé, con Pues sí, más o robótica menos. De o... tomar los vectores y valores propios, pues aplica a problemas n-dimensionales y es más, los problemas que vamos a ver hoy son n-dimensionales. Digamos, la explicación que dan ahí geométrica es solamente como medio intuitiva, Ah, como para aclarar algunos los conceptos, pero lo que vamos a aplicar hoy es encontrar valores y vectores propios de sistemas pueden ser de n dimensiones, o sea, ya el asunto de jugar con la geometría y tal, ya pierde sentido porque estaríamos hablando de muchas dimensiones, entonces pues ya no. Ok, no sé bien. si la última parte del video hablaba de ya en multidimensional, donde lo vi, era esa parte como, sí, tienes razón, como esa parte intuitiva, Sí, geométrica, sí. sí, sí. Y pues explicaban lo que era el valor y el vector propio. El valor es como ese, ¿cómo le podría decir? Como ese escalar podría ser, Ujú. como la, ese escalar que aumenta o disminuye el vector dentro del sistema generador. Sí. Chanfle dice Entiendo que ese sería que mi como su conexión valor está propio, es decir, inestable, que no vaya a molestar internet hoy. Vamos a ver. sí se ve en la imagen, profe, que está retrasado Sí, como la comunicación. voy a cambiar de red. Ok, listo. Entonces arranquemos. Quisiera que Gustavo alcanzó a ver el video. ¿Qué concepto tiene Gustavo de lo que es un vector propio de un sistema? Profe, un vector propio. Sí. A ver, uno tiene una matriz, ¿cierto? Ajá. Una forma de encontrar vectores propios es por medio de la resolución de una ecuación secular.
¿cierto? Que pues, resolver una matriz, pues, o sea, formar una ecuación secular quiere decir que es igualar el determinante de esa matriz igual a 0, ¿cierto? Ajá. Bien, Entonces, bien. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? ¿por qué tiene que ser el determinante igual a 0? Sí. A ver, porque pues básicamente es como cuando, ya me acordé qué analogía hacer ahí. Es cuando uno encuentra las raíces por ejemplo, de una ecuación cuadrático, cuando uno hace De un polinomio. que x es igual a menos b, la raíz más o menos, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando uno encuentra las raíces de un polinomio, cuando uno iguala a 0 ese polinomio para encontrar las raíces, cuando uno iguala el determinante de la matriz igual a 0, es haciendo algo similar, ¿ya? Ok. ¿Y Y depende, qué hace el determinante? Arranquemos como por ahí. ¿Qué hace el determinante de una matriz? ¿Qué calcula el determinante de una matriz? ¿Saben? pues yo sé cómo calcularlo, pero no sé qué calcular. Sí. Bien. Ok. Llegó Luis Felipe, ¿cierto? ¿Y ahora? ¿Llegaste? Voy a poner la pantalla a ver si entre todos vamos resolviendo esas inquietudes. Ustedes saben que de alguna forma me gusta un poquitico ir como a lo... ¿Me alcanzan a ver ahí ya la pantalla? Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de valores y vectores propios. Ok, pero entonces digamos la pregunta inicial, antes de hablar de valores y vectores propios, que me parece que es un concepto fundamental en análisis de sistemas. Bueno, la primera pregunta, lo que le pregunté a Gustavo, bueno, ¿qué significa un determinante, cierto? El determinante de una matriz A. ¿Qué será? ¿A qué es igual esto? ¿Qué significa? No cómo se saca, sino qué significa. Felipe, Luis Felipe, ¿estás por ahí? No sé, profe. No, pero sí saben cómo se saca, ¿sí o qué? Sí, Ah, bien. Es para que vean. Entonces, si uno... para que vean. Ok, vamos a partir de algo, de una muy breve, y es como que, bueno, si ustedes cogen un vector unitario, uno por acá y uno por acá, ¿sí o qué? sí. Entonces, digamos que hay un área que cubre que es igual a 1, ¿sí o qué? El área de este es, digamos aquí, una dimensión x1 y una dimensión x2. Si ustedes multiplican a esto por a, o sea, este vector x acá lo multiplican por a, esto va a otro sistema, un sistema coordenado también dos dimensional, ¿sí o qué? Ujú. Y ese sistema coordenado dos dimensional, pues es con lo que decía ahorita Nelson, coge este vector unitario y lo gira, ¿sí o qué? Lo puede girar y lo puede alargar o lo puede hacer chiquito, ¿sí o qué? Puede hacer lo que pase con esto, no importa. Entonces, aquí posiblemente pasa pues a unidad 3 y por ejemplo aquí a 2, ¿sí? Ujú. Eso es lo que hace una transformación lineal Línea. dado por una matriz. Muy bien, lo que hace el determinante es decirle a ustedes o decirnos a nosotros cuánto se expande este cuadrito unitario. O sea que esta área de acá, ¿cuánto es? 2 por 3 es igual a 6, ¿sí o qué? Ujú. O sea que el determinante, en este caso, el determinante de A es 6. Ok. ¿Sabían eso? No, yo no. Sí. ¿Sí? O sea, el determinante es el área de ese. Es el factor, digamos que es el factor que multiplica al área unitaria, si se quiere. Ok. ¿Sí? Ok. Digamos, ¿ah? Profe, y conceptualmente eso que tiene que ver con el número de soluciones, que era lo que yo leía por ahí sobre determinante. ¿El número de soluciones? El número de soluciones, sí, hablaba del número de soluciones de una ecuación lineal.
Es que dependiendo del número, creo que es el número de raíces, de pronto lo que está diciendo Hugo. Ok, sí, tal vez ahí. Ya lo está relacionando ya con los valores propios. Sí. Ok. Entonces, mire lo que pasa con los valores propios. Si ustedes cogen el determinante de A, que ya saben que el determinante de A es el volumen, ¿sí o qué? O sea que, y a esto le restan el volumen. ¿Cuánto da? 0, ¿sí o qué? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, el volumen básicamente es, si ustedes cogen digamos, un área o un volumen unitario, digamos un área, más bien, sino que este es un volumen n-dimensional. Entonces, si son 2 dimensiones, pues eso es un área. Entonces, digamos, si el factor, si esto es un factor unitario, digo, un volumen unitario, y lo multiplicamos por un factor, que en este caso es 6, pues digamos, es como si fuera como el determinante de A menos este volumen sería como el determinante de la identidad multiplicado por un factor. Y ese factor llamémoslo lambda. ¿Listo? Entonces yo puedo entonces coger este lambda y meterlo acá y sacar factor común el determinante. Entonces el determinante de la matriz menos un factor llamado lambda que multiplica, digamos, a una matriz identidad, pues porque partimos de algo, de una identidad, pues es igual a 0. Entonces básicamente lo que está calculando el lambda acá, que finalmente este es el valor propio, es ese factor que multiplica, digamos que modifica esta matriz a un vector unitario. Cada uno de los componentes de la matriz A. Sí. Porque mire, profe, que por ejemplo A es 6, pero A es el producto de 2 por 3, ¿cierto? Sí. Entonces este alfa básicamente me está diciendo, cada componente alfa me va a decir, alfa va a ser igual en un momento a 2 y alfa en un momento va a ser igual a 3. Sí. Muy bien, entonces, ¿y cuáles serían los vectores propios acá? La matriz unitaria ahí, ¿no? Si yo cojo este vector de acá, x1, y lo multiplico por A, lo que va a hacer es, a este de acá, este x1 lo va a alargar hasta llegar a 3, ¿sí o qué? Pero no lo rota. Uno podría decir, por ejemplo, que A, en este caso, estoy asumiendo que A es de la forma 3 y 2, y 0 y 0. Entonces coge el vector 1 y lo lleva a 3. Y si tuviéramos un vector x2 unitario, lo estiraría hasta tener 2, porque aquí está el 2. ¿Sí o qué? Obviamente, si le calculamos el determinante de este, aquí sí, pues es simplemente la multiplicación de esta diagonal, que es 6, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, digamos que, ¿qué es el valor propio entonces en este caso? Pues el valor propio en este caso es cuánto se afecta este vector unitario en x1 para cuando se multiplica por la matriz A. En este caso sería 3. ¿Listo? Entonces, en este caso, este que está acá, este 3, es un lambda 1 asociado a un vector x1. ¿Y cuánto se afecta el vector unitario 1 acá que está asociado con x2? Un 2, ¿sí o qué? O sea que este 2 es un lambda 2 asociado a x2. Entonces, en este caso particular de esta matriz, que es a diagonal 3, 2 y ceros en la no diagonal, su determinante es 6, ¿sí? Y los factores que multiplican a los x1 sería 3 y el que multiplica a x2 sería 2. En este caso, entonces, el x1 es el vector propio 1 y el x2 sería el vector propio 2. Bien, cualquier otro vector que no esté en x1 o en x2, que esté un vector, por ejemplo, por acá, ¿sí o qué? Este vector, ahí sí, como tiene las dos componentes x1 y x2, pues va a ser rotado y va a ser transformado y va a cambiar su escala también. ¿Estamos? Entonces, sí. Pero, por ejemplo, cuando ya son 3x3 y está Cuando con son, los, claro, con los cofactores,
ahí esos factores que se restan o que se suman, Ujú. ¿qué significan aquí en los dibujitos? Cuando tengo distintos valores propios o cuando tengo los mismos valores propios. ¿Dónde estoy yo? Cuando tengo distintos. ¿Distintos valores propios? Sí. No, pues digamos es lo más natural, ¿no? Que todos de los valores propios tengan distintos valores. Es natural. Sí. No entendí Sino de que pronto la pregunta. lo que digo es que, digamos que los valores en la diagonal, en esa matriz diagonal, Sí, pues es lo que vemos de lambda 1 y lambda 2. sí. Pero cuando tengo esos componentes que se restan, porque sería 3 Ah, por 2 menos 0 por 0, o ya, cuando tengo estos componentes acá distintos de cero. sí, Ya, muy bien. Cuando tengo esos dos componentes, esos de acá distintos, por ejemplo, si yo tuviera Hasta luego. 3, 2 y, por ejemplo, 6, 1, ¿sí o qué? ¿Cuánto da el ajá, determinante de este? 0. 0. ¿Qué significa que sea 0? Digamos que cualquier vector que surja de acá Son lo va a linealmente llevar, dependientes. lo va a llevar a un plano o a una línea y va a tener área 0. Vamos a ver, por ejemplo, si este de acá que es un x igual a x1 más x2, ¿sí o qué? Digamos esos vectores así unitarios. Entonces sería como un 3, 2, 1, 6 que multiplica a 1, 1. ¿Y esto cuánto da? Sería como, 3, 6. sería, ¿cuánto? 3, 6, ¿no? 3, ¿Cómo lo tengo por favor? 3, 3, 1, 3, 3, 3 1, en, 6, 2. ¿Sí? Esa es una columna de multiplicar la primera columna, ¿no? sí, por este. Sí, entonces sería 3x1, digamos, si se quiere ver así, Ah, más bueno. x2, ¿sí o qué? Y ¿sí o qué? Fue mi chica. ¿Y esto qué da? ¿Sí dio? ¿Cuánto multiplica eso? Mm, 6x1 más 2x2. Eso da 9x1 más 3x2. Chanfle. ¿Qué fue esto? I am freaking lost, bro. Por 2, 1 por 2. 2 por 2. Cierto, el determinante de este es 0, ¿cierto? Sí. Sí. No, esto está mal, ¿cierto? No, esto está mal. Que la matriz es de 2 por 2, la resultante. Sí. Porque Y el resultado debe ser un vector también. pero de 2 por 2. ¿No? Sí. Esta matriz es de 2 por 2. La Sí. primerita. La segunda es de 1 por 2. Sí, pues es un vector entonces. Es Pero como no un un vector. sistema AX igual a algo. Dar un Un vector. resultado, ¿sí o qué? Igual a B. Entonces digamos que en este caso, aquí tenemos el vector unitario, el vector 1, 1. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución de esta, ¿cuál es? Mm. Ah, 8 Python, hombre. 4 y 8. Chanfle, algo tan sencillo. Efecto viernes. Profe, Ok. pero la matriz el resultado no es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque la primera es de 2 por 2, ¿cierto? Ujú. El primer 2 es la fila, el segundo 2 es la columna
Y esta es entonces una matriz de 1 por... 2 por 1. Ah, 2 por 1, sí, 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 sí. Sí. Ah, entonces sí, a 4 y 8. Entonces 4, 8. Pero ¿por qué el determinante entonces? Ok, no sé, habría que ver. Esto es 4, 8. 3 por 1, 3 por 1, 3, más 1 por 1, 3, sí. 4. Y 6 por 1, 6, más 2 por 1, 2. Entonces 6 más 2, 8. Ajá. Sí. Ahora la pregunta es, bueno, ¿esto por qué? Habría que ver. ¿Por qué, profe? ¿Cuál debería ser el resultado? No, pues si el determinante es 0, el factor que multiplica a este 1, 1, digamos, bajo la lógica que tenemos acá, lo llevó a un 4, 8, digamos. Hay un factor acá fuerte. ¿Por qué estaba multiplicando por ese 1, 1? No, quería saber de dónde llevaba el 1, 1. El 1, 1 es este que está acá, este vector unitario. Pero, vector profe, mire estereográfico. que sería 4, 8. 4, 8. Pero serían colineales. O sea, el 4, 8 es colineal con el 1, 1. ¿Por qué? ¿No? No, no. Sobre 4. Sobre 8. Ah, no. No, no. 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 Vamos a ver. Bueno, pensemos esto. Es una pregunta sencilla y no sé, en este momento. Bueno, entonces, digamos que ahorita que lo que planteaba ahorita Hugo, del polinomio característico, digamos, es la primera definición del valor propio también, que es que, digamos, el polinomio característico de la matriz A, usualmente sub A, sería el determinante de, hay distintas formas de hacerlo, pero entonces sería como el Z que multiplica a la identidad menos A, ¿sí? Y el determinante de esto, entonces, sería el polinomio característico, y las raíces de ese polinomio característico, cuando, digamos, se calcula el polinomio en los distintos valores propios, pues es que es igual a 0, ¿sí? Entonces, como que si uno coge el polinomio característico y le encuentra las raíces a ese polinomio característico, pues termina siendo una manera de encontrar los valores propios. Pero ya hemos visto pues que encontrar ceros de un polinomio no termina siendo como una forma adecuada de encontrar solución, porque pues ya hemos visto también que encontrar las raíces del polinomio es un problema mal condicionado. Entonces digamos que no va a ser la manera que nosotros vamos a utilizar en algoritmos para calcular los valores y vectores propios. Bien. Ok, entonces, un método, digamos que característico, un típico para calcular esto es el cociente de Rayleigh. Bueno, el cociente de Rayleigh es la definición de simplemente una multiplicación de vectores. Si yo cojo un vector X cualquiera, transpuesto y lo multiplico por AX, básicamente lo que estábamos haciendo ahorita, y lo divido entre una normalización de los dos vectores X, ¿sí? Esto, ¿qué nos da? Esto da simplemente, esto abajo es un número que normaliza, digamos, el vector X que estamos utilizando aquí arriba. Y lo que hace A, como ya sabemos, A por X, lo que hace es expandir digamos, el vector X y lo transforma en una dirección determinada. Entonces, básicamente es una expansión, o sea, que de aquí surge un vector expandido, que si lo multiplicamos por la transpuesta de este mismo vector X, pues va a dar un número. O sea, que esto va a ser un número sobre un número, y esa lo conocemos como la razón o el ratio, en ese caso el cociente dado un vector X. Bien. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si X es el vector propio de la matriz A, pues entonces el AX va a ser igual
AX y aquí un valor de lambda, que es el valor propio. Por lo tanto, cuando el X es un vector propio, esta razón, este cociente de Rayleigh tiende al valor propio de A. ¿Listo? Entonces, si nosotros no conocemos el vector propio, pero conocemos su forma, algo de su forma, podemos utilizar el cociente de Rayleigh para, conociendo entonces la matriz, digamos, utilizar el cociente de Rayleigh o esta forma de calcular para acercarnos a la longitud, digas que a la longitud, al valor propio. Entonces, digamos que si nosotros no conocemos con exactitud X, pero sí algo de su forma, pero sí un X gorrito, un X similar o un X moñito. Entonces podemos encontrar un valor propio cercano utilizando el cociente Rayleigh. Entonces tenemos moñito transpuesto a X moñito sobre X moñito transpuesto X moñito. Es ¿Listo? el Entonces, método variacional, ¿no? sí, podría ser un método variacional porque de alguna forma nos estamos acercando al valor propio a partir de un vector propio medianamente cercano al conocido. Si conocemos las soluciones, pues podemos entonces acercarnos muchísimo a lambda, pero si no los conocemos, pues entonces pues de pronto podemos iterar, entonces podemos quizás acercarnos a lambda y con lambda después encontrar un vector propio cercano a lambda y hacer, y básicamente, pero básicamente los métodos que hay para calcular valores propios de un sistema están basados en esta manera, en el cociente de Rayleigh. Muy bien. Sí, esa es la solución de la ecuación de Hartree-Fock para un sistema, para los orbitales electrónicos de una molécula. Ese es ¿Sí? ¿Por qué? Pero conociendo la forma de los orbitales. un adivinado. Ok, ¿y este qué sería entonces? ¿Y A qué sería en ese caso? A, Sí. A sería el hamiltoniano. Ok, entonces fue puchica, entonces sería como el hamiltoniano, aquí un vector, Ajá, entonces aquí hace el producto, ajá. sí, ok, Sí, sobre el producto interno de esa función, sí, sí. sí, ¿y qué más? ¿Qué La más que misma, hacer? pues, sí, sería muy similar, pero si uno no conoce el orbital o si no conoce el vector propio, pues lo inventa. Sí, un Y uno ve adivinado. entonces, finalmente este hamiltoniano va a dar una energía, Sí. Ah, ¿cierto? bueno, Entonces, pero ese sí tiene que tener unas condiciones, ¿no? Que tiene que ser una combinación lineal de orbitales atómicos, o sea que ese sí se puede formar a partir de la aproximación de aproximar esa función que no la conocemos a partir de ujú, una combinación lineal de otras funciones que sí conocemos, ya, pero que forman un conjunto completo. Sí, sí. entonces, sí, profesor, por ahora le Claro, digo digamos esto. que finalmente estas sí terminan siendo una familia de funciones base. Ujú, Y estas funciones base, pues como ya hemos visto, funciones base en interpolación y demás, pues debe cumplir unas condiciones de ujú, continuidad, de convergencia, de completitud y demás. ujú. Bien. Muy bien, entonces vamos a utilizar este cociente de Rayleigh para ver los algoritmos. ¿Listo? Obviamente, como siempre, después de ver los algoritmos, pues vemos los códigos y resolvemos. Voy por acá por detrás. Ah, sí, aquí está bien. Muy bien. La primera es el, el de iteración de potencia. Muy bien. En el concepto de iteración de potencia es, si uno coge un vector cualquiera, un vector random, ¿sí? Esto puede ser cualquier cosa, eso es cualquier tipo de vector. Y si yo a este vector lo multiplico por A, o sea, encuentro un AB, este vector AB, digamos, me va a modificar este inicial, ¿sí o qué? Como ya hemos visto, ¿sí? Si vuelvo a multiplicar este AB por A,
Entonces va a ser como un A cuadrado B. Y si esto yo lo repito n veces, yo voy a tener una ANB. ¿Sí? Es como si yo estuviera multiplicando, como hiciera una potencia de la matriz A. Por eso se llama iteración de potencia. ¿A qué tiende esto? Entonces, digamos, si yo tengo múltiples vectores propios, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda, lo que sea, m, asociados a distintos vectores propios, x1, x2, x3, xm, ¿sí? Y yo lo que hago es coger esa, por ejemplo, lo que sucedió acá. Listo, yo cogí este vector y si multipliqué el 1, 1 por la matriz diagonal 3, 2, esto me expandió este vector aquí a este 3, 2, ¿sí o qué? Si yo multiplico de nuevo este por ax, o sea que sería a cuadrado x, ¿cómo queda ese vector? Sería Este vector 36, 3, 36 por 9. este 3 se multiplica por 3, o sea que quedaría 9 acá, y este 2 se multiplica por 2, o sea quedaría 4 acá, ¿cierto? Si entonces arrancó en 1, luego 3, 2 y luego 9, 4. ¿Cuál es más grande? 9 o 4, sí, ok. Obviamente 9, sí, ok. Pero la relación entre este lambda 1 y lambda 2 termina siendo este lambda 1 mayor que lambda 2, ¿sí o qué? Entonces, si yo multiplico múltiples veces, pues el siguiente va a ser 27 y 8. 27 es mucho mayor que 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico un vector cualquiera múltiples veces, una potencia de veces la matriz, el vector tiende a dirigirse en dirección del vector propio cuyo lambda sea dominante, o sea, tenga un valor mayor. ¿Estamos? Sí. Es decir, que si yo hago esto, si yo cojo cualquier vector, cualquiera, y lo multiplico por A, y lo vuelvo a multiplicar, y lo vuelvo a multiplicar, cuando hago n veces esto, este que tengo acá tiende al vector propio. En este caso, por ejemplo, si asumimos que este es, por ejemplo, el máximo, si este es el mayor, entonces tiende a un xm multiplicado por un factor, pero por lo menos el vector tiende a esa dirección. Entonces, digamos que tiende al vector propio multiplicado por el lambda también máximo elevado a la n veces. ¿Sí? Me imagino que el de mayor valor absoluto, ¿no? El de mayor valor, sí, el puede transformarlo en valor negativo, pero pues, si es más grande, ese hacia allá tiende. Profe, y ¿qué? Hay vectores degenerados, ¿cómo se da uno cuenta ahí? Complejos. Degenerados. O sea, que tienen la misma solución, el mismo valor propio. Mismo valor propio, puede entender, digamos que vas a encontrar como solución un vector propio asociado a ese, que puede ser cualquiera de ellos. Ok. Sí, y eso pues se ve, espectralmente se ve. Sí, uno puede ver espectralmente los valores propios, ¿sí o qué? Bueno, ¿qué significa espectralmente? Es que el conjunto de valores propios se llama espectro. ¿Diagrama de fase? El diagrama de fase, wow, ¿cómo así que el diagrama de fase? No, es como en realimentadas que uno tenía, digámoslo así, el punto de equilibrio, que eran los Los valores, valores propios del sistema. valores propios del sistema y que uno podía ver hacia dónde convergía y uno podía ver las flechitas. ¿No es Claro eso? que sí, sí, está relacionado. Si uno tiene un sistema dinámico y uno puede encontrar, digamos, la manera de representar ese sistema dinámico en sistema lineal, pues la solución de ese sistema lineal, del sistema mecánico, está asociado a los vectores propios y a los valores propios de ese sistema. Y eso es básicamente lo que representa, asociado pues al sistema mecánico como tal.
Y uno podría entonces, en determinados puntos, uno tener múltiples lambda 4, lambda 7, todos los lambdas asociados a un mismo valor, lo que estaba preguntando Gustavo, ¿cierto? Pero acá podríamos tener múltiples vectores propios. Sí, ok. Bueno, sería 2, 4, 7 fue el que puse yo ahí. Sí. Y nada, hay que verificar cuáles son los vectores propios que uno necesita asociados a esos lambda que tienen el mismo valor. Pues un ejemplo de eso es que uno tiene un sistema resonante y si tiene un sistema resonante, por ejemplo, una cuerda, ¿sí o qué? Si uno tiene una cuerda, pues uno tiene el primer modo de vibración, el segundo modo de vibración, y aquí los lambdas son claramente diferenciados, ¿de acuerdo? Ujú. Pero si no tiene una membrana cuadrada, pues uno va a tener un primer modo acá y un primer modo acá. Los dos tienen igual lambda, pero sus vectores propios son distintos. Este va a ser así y este va a tener un vector propio en la otra dirección. ¿Sí? Es como que en una membrana se pandea en una dirección y en la otra se pandea en la otra dirección. ¿Sí? ¿Estamos? Ujú. Bien. Muy bien, ¿cómo será el algoritmo? ¿Cómo lo harían ustedes? Si ustedes le dijeran, "No, pues hay que hacer el algoritmo de esta vaina". Ustedes parten, obviamente parten de una matriz A. ¿Qué más necesitan para hacer esto? ¿El vector? Un vector, es un vector. Entonces el vector, pues vamos a decir que el vector sea un random de n, sí o qué, porque a n es n por n, ¿no? Y listo. Uno puede garantizar que la magnitud de este vector b sea 1, ¿no? Listo, para normalizarlo, para que el vector propio sea normalizado y el valor propio luego lo calculamos acá. ¿Listo? Entonces, esto se hace ciclo en un for, no sé, desde k igual a 1 hasta lo que sea. Y luego entonces calculamos un W, por ejemplo, que va a ser la matriz A que multiplica a B. Entonces tenemos a W que multiplica a B. Luego normalizamos esto. B igual a W sobre la magnitud de W. Y calculamos lambda. ¿Cómo calculamos lambda? Pues como ya está normalizado, no es sino hacer B transpuesto que multiplica a A y que multiplica a B. Y este es el cociente de Rayleigh, ¿no? Este es el cociente de Rayleigh o Rayleigh equation. Y listo. Y se repite este ciclo. Sencillo. Y se repite y se repite y se repite y se repite hasta que es el vector y el valor propio va convergiendo. Y eso es como si arrancamos con un vector cualquiera y el vector va rotando, se va transformando hasta que converge y va dirigiéndose en dirección del vector propio asociado al valor propio más grande que tengamos en el sistema. Muy bien. ¿Cuántas veces? No, pues no, la convergencia de esto no es que sea la mejor. Van a ver ustedes que vamos a hacer muchas veces y todavía no converge, eso se demora un resto y no es ni siquiera lineal realmente. Entonces no funciona muy bien que digamos, no es un método que se utiliza mucho. De este entonces surge un método que se llama iteración de potencia inversa. Entonces, el método de iteración de potencia inversa dice lo siguiente. Si usted tiene el sistema A omega igual a B, digamos que
entonces sería igual a omega A inverso B, ¿sí? ¿Cuáles son ustedes saben, los valores propios asociados a la inversa de la matriz? ¿Cómo están relacionados con los valores propios de A? Entonces, digamos que si acá teníamos un conjunto lambda 1, lambda 2, lambda 3, en este de acá, ¿Son esos vectores divididos el determinante? ¿No? ok. ¿Qué dicen? Si la matriz fuera, por ejemplo, ¿cómo sería esta? Ok, en este caso, es posible que sí, no te voy a negar. Yo creo que sí, en este caso, por ejemplo, si la matriz es 3, 2, ¿cómo es la inversa de A en este caso? ¿No es 1/3 y 1/2? 1 sobre 3, 1 sobre 2. Y como el determinante era 6, entonces termina siendo o 1 sobre 2 y 1 sobre 3. 1/2 y 1/3. La diagonal se cambia y ¿Cierto? los otras se cambian. Sí, la diagonal se cambia, entonces sería 1 sobre 2 y 1 sobre 3, que sería lo que estaba diciendo ahorita Luis Felipe. Pero, entonces, ¿cuáles son los vectores y cuáles son los valores propios acá? Digamos, de este sistema. Sería punto 5 y este punto 33, ¿sí o qué? Entonces, digamos, de alguna forma pasa a ser el valor propio más pequeño, termina siendo, por ser el inverso, termina siendo el más grande, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno resuelve este sistema, finalmente lo que encuentra es que este omega tiende, si hacemos lo mismo, si repetimos este ciclo n veces, este omega tiende también al vector propio, pero en este caso, si este era el más chiquito, tiende al x1. ¿Ok? Es decir, cuando hacemos la iteración de potencia inversa, este x1 al que tiende cuando repetimos esto n veces es al vector propio asociado al valor propio más pequeño. Entonces, digamos que tenemos el de iteración de potencia para tender el vector al de mayor valor propio, o el de potencia inversa, pues lo que hacemos es resolver el sistema de tal forma que tiende al vector propio con valor propio más pequeño, asociado al valor propio más pequeño. ¿Sí? Entonces, uno podría hacer un truco entonces de decir, ok, yo podría entonces multiplicar a restarle a A un mu i y resolver este sistema. ¿Qué haría eso? Y resuelvo ¿no? Resuelvo para omega. Entonces sería como A menos omega mu i por B. Esto a la menos 1. ¿A qué tiende este omega? Hugo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profe, pero la verdad, Mire, no. vamos a ver, mire la secuencia como es. Si yo multiplico por A, mira la lógica. Si yo multiplico por A, el vector tiende al vector propio con valor propio más grande. ¿Sí o qué? Cuando yo lo multiplico por el inverso de A, tiende al vector propio que tiene el valor más chiquito. Ahora, si cojo a la matriz A y le resto un mu que multiplica la identidad, ¿sí? Digamos que aquí en este caso, el más chiquito es en magnitud, el valor propio en magnitud más cercano a cero. Si digamos que es una forma de decirlo, ¿sí o qué? Ahora, si yo le resto mu y ¿a qué tenderá entonces omega?
tenderá a X1 o tenderá a XM o un intermedio. Uno que por acá. Por ejemplo, que encontramos un mu o escogemos un mu cercano a lambda 3. Entonces, si escogemos un mu cercano a lambda 3, pues para que vea, el lambda que va a asociar, o más bien el x que va a asociar, es el cercano a lambda 3. Entonces, podemos decir como que el x, o sea, se lleva a un xj, donde este xj está asociado, digamos, a un lambda j similar a mu. Que mu define hacia qué lambda estamos yendo y finalmente cuál X. Sí, exacto. Entonces, uno podría entonces modular mu Para ir a un valor propio, un vector propio, ok. para moverse alrededor del espectro. ¿Sí? Entonces, uno podría mover acá, moverlo, para encontrar los distintos valores de lambda. Entonces define uno varios mu. Uno podría mover el mu dependiendo de hacia dónde quiera ir. O sea, serían varios mu sub i, algo así. Varios Sí. mu. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que vos trabajas tanto con energías y que lo tenés tan claro, Gustavo, si vos necesitas encontrar un valor propio asociado a una energía determinada en un sistema determinado y no conoces el vector propio y lo querés Ajá. encontrar, podrías jugar con este mu para calcular el valor propio asociado y al vector propio asociado. Ok. ¿Sí? Pero entonces, sí, pero entonces escogería varios valores de mu y cada uno de esos valores de mu, ¿cierto? Un mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, me va a ayudar a acercarme a lambda 1, lambda 2, lambda 3, Lambda, lambda 4. lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 2. Digamos, si la intención es buscar ese conjunto de lambda, sí. Ok. Si es uno solo, pues utilizas un mu. Pero ¿cómo escogería el mío? O sea, el mío, bueno, el mío es por, ok, o sea, lo escogería porque es tal vez en el parámetro con el que al cual él se quiera acercar. Él Exacto, conoce. exacto. Ok, ok. Ya. Es De un cualquier, hiperparámetro. ok, ya. Entonces, el algoritmo sería muy similar al anterior. Arrancamos con una matriz, arrancamos con un B que es random, que ya sabemos que ese vector random, pues que magnitud sea 1, y un mu. Arranquemos con un mu. ¿Listo? Entonces, de nuevo, entonces hacemos un ciclo for, cada desde 1 hasta lo que se necesite. Resuelven el problema A menos mu i, que multiplica a omega igual a B. O sea, aquí lo pongo acá, pero se tiene que resolver para omega. Y lo mismo, B igual a omega o W, más bien es W sobre la magnitud de W, y calculan lambda. Y finalizan. ¿Lambda o mu? Lambda. No, el mu se queda ahí. El mío lo sabemos de entrada, ¿no? El mu lo determinan de entrada, sí. Es un parámetro que uno conoce. Sí, y vamos acercándonos al lambda más cercano a mu. O sea, estamos delimitados por el mío que escojamos. Sí, claro. Y ese mu, pues, ahorita lo podemos variar en el ejemplo que vamos a ver, para ver hacia dónde se acerca y si se acerca, si no se acerca, ok. Profe, tengo Sí, una pregunta. Por sí. ejemplo, ahí, si uno escoge un mu 1 Ujú, y luego mu 2 es mayor que mu 1 y sí, mu 3 es mayor que mu 2 y así sí, sucesivamente, sí. el mu 1 se me va a acercar a lambda 1, no importa el Ujú. valor que escoja. No necesariamente, no. Sí, vos tenés que saber más o menos dónde están distribuidos los lambda como para tener unos mu apropiados. Es Entonces no posible puedo que vos te saltes el mu 2 caiga en el lambda 10 por allá, es posible. Ajá. O sea, uno debe tener como la escala para saber más Sí, o menos más o qué menos. qué diferencia hay entre mío y Sí, mío, sí, sí, sí. porque si no se queda perdido. Sí, que sí, o si no te vas por allá al lambda 100 y no te diste cuenta. Sí, claro. Tenés que tener una idea más o menos de más o menos de la, digamos, en términos energéticos, de la energía del sistema, digamos, de las frecuencias de resonancia del sistema, si se quiere. Pero es una forma entonces de modular el algoritmo de tal forma que uno pueda ir viajando por el espectro. Bien, porque
Luis Felipe, ¿por qué dijiste acá que mu? Bueno, la primera porque si en la de potencia tendíamos a un lambda, creí que Ajá. acá tendíamos a un mu. La segunda cosa es porque pues no se supone que es el mu el que vamos a variar y ese es como el mu que, o sea, el mu nos determina el lambda, Sí, pero pero fijo, aquí en este caso el mío es fijo. ah, Aquí en este caso el mío es fijo. Digamos, esto podría estar dentro de un ciclo más grande en el que uno ahí sí varía el mío. ujú, Sí. Pero en este caso, el algoritmo como está, como se plantea, el mío es fijo. ok. Uno puede hacer que este mu está miando de fuera del tiesto, ¿sí o qué? Y en este conjunto de lambdas uno calcula por acá el mu y se está tan alejado de este que finalmente lo que reconoce es el lambda más grande. Eso es como un steepest descendant, ok. ¿Por qué? No, ¿sí? Por el mío. Pero, profe, mire que yo también pensé en eso pensando en la clase pasada. ¿Sí? Y sí, porque, pues no sé si Gustavo les no problema, pero el hecho de que de pronto se puede ir muy de largo, quedarse iterando eternamente Sí, buscando. sí, se puede quedar. No, no, Lo no di por eso, eternamente, no sé, sino que se va a un mucho lambda, tiempo. a un lambda que no te interesa encontrar. Ok. Sí, que no era el de interés. Bien, pero digamos que la observación de Luis Felipe sí me lleva al siguiente método. Listo, entonces imagínense que en lugar de tener mu, mu tenga un lambda aproximado. ¿Sí o qué? Y aquí entonces en lugar de tener mu es un lambda aproximado. Y recalculamos lambda. Entonces va a haber una doble aproximación. Vamos a calcular vamos a tener acá un lambda aproximado, vamos a calcularlo acá de nuevo, entonces va a haber una doble aproximación a un valor propio al interior del mismo método. Aquí, digamos aquí, solamente utilizamos la potencia, aquí utilizamos la potencia inversa con un mu, pero si incluimos el lambda como mu, vamos a hacer doble aproximación. Una porque nos acercamos al lambda en este método, por acá en la potencia, y lo recalculamos acá. Desde acá lo aproximamos y luego acá lo recalculamos haciendo como un doble salto. Y esto va a hacer que si nosotros en lugar de mu utilizamos un lambda aproximado, va a ser más rápido la convergencia. Ese método se llama el de iteración de cociente de Rayleigh. Entonces este sería el siguiente. Profe, ¿puedes regresar a la otra página un momentico? Claro. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien. Voy a dejar ese por acá cerquita. Va a ser, y es que este método pues no se diferencia mucho del otro. Voy a ponerlo acá. Entonces del que voy a hablar es el de iteración de cociente de Rayleigh. Bien, entonces de nuevo partimos de un B random. Bueno, partimos de A, un B random de tamaño N. Sabemos que entonces B de la magnitud es 1. ¿Y qué más? Aquí entonces calculamos un lambda inicial, digamos, que va a ser B transpuesto a B. Listo, arrancamos así. Entonces no arrancamos con un mu, sino que arrancamos con un lambda. Ya el lambda calculado con un B inicial.
dependiendo, uno podría, digamos, y la vaina, ¿cuál va a ser el problema acá? Que él va a calcular el lambda más cercano a este B random que tenemos. Entonces, en el algoritmo que vamos a ver ahorita, en el código ya, yo arranco este lambda, lo arranco con 0, realmente. Porque cuando lo implemente así, pues básicamente se va al lambda más parecido, que tiene el vector propio más parecido a este B random. Entonces no me sirvió de mucho, pero uno podría arrancar por 0 o arrancar como quiera. Si el punto es encontrar todos los vectores propios, pues puede arrancar por cualquier lambda. Hacemos un ciclo acá, un for, acá, desde 1 hasta lo que sea. Y acá entonces resolvemos por una iteración inversa, una iteración de potencia inversa, menos lambda i, ¿sí? Igual que multiplica a omega igual a b. ¿Listo? Resuelve para omega y calcula b. Como omega dividido la magnitud. Esto es multiplicación, ¿no? Y encuentra de nuevo lambda. Recalcula lambda. Recalculando. Entonces b. Igualito, mire, la diferencia acá es que no arrancamos con un mu, sino que arrancamos con un lambda. Y ese lambda lo ponemos tanto en este como en este. Entonces se calcula, se incluye acá para aproximar el a digamos, acercarnos al apropiado, al más cercano que tenemos en los valores propios de a. Y acá recalculamos con el cociente de Rayleigh y cerramos. Y van a ver que los tres métodos van mejorando su iteración. Bien. Y el último que se ve, o que vamos a ver, más bien, hay otros ahí, pero es uno muy sencillo y yo quisiera que ustedes luego me lo explicaran. Se llama el algoritmo QR. El algoritmo QR. ¿Han escuchado hablar de este algoritmo? No sé, en los cursos que han visto, algunos. ¿No lo mencionaste tú antes? Sí, yo creo que yo se los mencioné antes. Pero no, digamos que utilizamos lo que hicimos fue una descomposición. Esto viene de la descomposición A igual a QR. Eso fue lo que hicimos antes. Y utilizamos cuando hablábamos de polinomios ortogonales y demás, que Q tiene los vectores columna de Q son vectores ortogonales y R son los residuos, que es una matriz triangular. ¿Sí? Pero ahora vamos a utilizar el método o el algoritmo QR para calcular valores y vectores propios. Bien. Ok. ¿Preguntas con el anterior, como para pasar a este o no? Si nosotros resolvimos W, Aquí, pero sí. para resolver W, pues necesitamos el B. ¿Por qué volvemos a calcular B abajo? O sea, ¿no deberíamos ya tener B antes para calcular W? Porque el B tiende al vector propio. O sea, el B es como el factor que itera en ese... Sí, aquí B lo cambiamos por este de nuevo. Entonces B tiende a. Sí. Este es como un K menos 1 y este es un K. Ok. Sí. Ya. Ujú. Aquí lo modificamos, aquí lo cambiamos. Arrancamos con un random y ese random va tendiendo al vector propio que es. Sí. Muy bien. Listo. Bueno, entre el algoritmo QR es así de simple. Y está entre este algoritmo que les voy a mostrar, este que está acá, el más sencillo, está entre los 10 más importantes algoritmos de la historia. ¿Ok? La base es lo que les voy a mostrar. Y lo vamos a implementar y se los voy a mostrar, pues como para que vean el poder. El poder. Listo, entonces arrancamos con una matriz A, sí, ok. No necesitamos B, no necesitamos mu, no necesitamos lambda. Así, solo A. Entonces hacemos un ciclo for.
1, 2, lo que sea, que sean las iteraciones que ustedes necesiten. Y A la descomponemos en Q, digamos un QK y un RK. ¿Listo? Entonces, utilizando descomposición, lo que vamos a encontrar es, digamos, este sería un AK-1, digamos. Arrancamos con el A inicial, ¿sí? Arrancamos con el A normal, el A inicial es el A que ya tenemos. E iterativamente vamos a encontrar una descomposición de esas matrices A. Y luego encontramos un nuevo AK, que va a ser la multiplicación de R y QK. Entonces, hemos dicho, cogemos la matriz, la descomponemos y luego multiplicamos R por Q y encontramos un nuevo A. Y ya. Así de breve. ¿Cómo la ven? ¿Mm? Y Quedé un poco No, todavía. perdido. Pero pues yo sí digo que es por mi falta de bagaje, porque esto, no, aquí entender no, es que para entender esto, no, es uno de los 10 algoritmos más importantes de la historia. ¿Ok? No es fácil. Este es el algoritmo, este es solo el algoritmo. Se puede demostrar y se puede explicar qué es lo que sucede acá, por lo cual les pregunto a ustedes, o se las pongo pues ahí como de tarea, pues como ya que están como tan desprogramados. Entonces como para que le indaguen, no entiendo, no es una tarea, es como para que le indaguen, es como para Bueno, investigar y entender, es que es... Sí, ustedes saben pues que el principio de este curso no es ahondar en los algoritmos como tal, sino ver su aplicación. Digamos que aquí la aplicación es, queremos encontrar valores y vectores propios. Pues bien, este algoritmo que está acá lo hace. Y lo hace de una manera tan brutal, tan bestial, que calcula todos los valores y todos los vectores propios al tiempo. Es decir, esta matriz A, K, tiende a la matriz de valores propios. Esta que tengo acá, esta es una matriz de valores propios. Digamos, la una forma, diagonal. esta es una matriz diagonal, sí, exacto, es una matriz diagonal que tiene los lambdas acá, lambda 1, lambda 2, lambda 3 hasta lambda n, ¿sí? Ceros acá. Entonces, esta acá tiende, cuando hacemos muchas iteraciones, acá tiende a este lambda mayúscula. Y Q, realmente QK multiplicado por QK menos 1 multiplicado por QK menos 2, así hasta la QQ inicial. Esta multiplicación de Qs tiende a lo que se conoce como ya la matriz de vectores propios, donde la matriz de vectores propios pues son los vectores propios x1, x2 hasta xn asociados a los lambdas. Brutal. Y van a ver que digamos, también la convergencia, el orden de convergencia es muy alto. En 2 Profe, líneas. Es un algoritmo, un código de 2 líneas. Y tiene la capacidad de encontrar. Es mucho mejor que los anteriores, además. Gustavo. es que pues entonces me imagino que pues la clave de la tarea es cómo se hace esa factorización QR. No, la factorización QR ya la habíamos resuelto. Ok. Ya habíamos encontrado, digamos, en los capítulos anteriores, no me acuerdo en dónde, ya habíamos resuelto el método QR. Porque el método QR es la matriz de vectores ortonormales Q que multiplica a los de residuo. El método que utiliza para calcular QR es el método de Gram-Schmidt, que también lo vemos por ahí. Lo que se le quita es como que siempre encuentra uno, después encuentra el convergente, digo, el perpendicular y luego el otro perpendicular y demás. Es el método para calcular QR. Pero el punto no es ese. El punto es que si yo multiplico, en lugar de QR, multiplico RQ,
esta matriz que está acá tiende a la diagonal de lambdas. Mira que aquí es QR. O sea, si yo aquí multiplicara Q por R, encontraría AK menos 1. ¿Sí o qué? Pues porque si yo descompongo A como QR y después lo multiplico QR, encuentro AK menos 1. Pero aquí el punto es, no multiplico Q por R, multiplico es R por Q. Y al multiplicar R por Q, la matriz que encuentra es distinta a la anterior. Y esta matriz que es distinta tiende a ser diagonal, con los valores en la diagonal que van convergiendo a los lambdas. Parece magia, pero no lo es. Muy bien. Profe, ¿Preguntas ahí? Sí, Sí, pues una claro. pregunta es que sí me da la impresión de que los otros métodos anteriores, Ajá. pues tener una idea inicial y una buena idea de cada lambda o de Ujú, cada mu, sí. pues es como complicado, ¿no? Pues porque así uno, pues tratar de asegurar convergencia así, teniendo como una muy buena estimación inicial de cada valor, pues es Sí. complicado, ¿no? Sí, por eso, digamos, uno puede empezar por el más pequeño. Y por eso yo en este, ¿no en cuál? En este. Yo arranco, en el que vamos a ver en el código, yo arranco por 0. O sea, para mí el lambda arranco en 0. Entonces lo que voy a buscar es el lambda más chiquitico, O el sea, más el valor pequeño. más pequeño, entiende uno que el valor más cercano a cero. Sí, el lambda más cercano a 0. Mm. Ok. Y que digamos que está asociado como en los sistemas físicos, el lambda más pequeñito es el modo principal, digamos, o el modo inicial, ¿cierto? Como un modo base, como el primer armónico, digamos. Sí. Como en el caso de la cuerda, sería esta que tenemos acá, ¿cierto? Sería como listo, tenemos los dos nodos de la cuerda. Entonces, si lo ponemos a resonar, pues el primer modo resonante sería este, y ese es el lambda más bajito, el lambda más chiquitico, ¿cierto? Como cuando uno tiene una guitarra, entonces los modos más pequeños son los modos más bajos, entonces la frecuencia más bajita. Y si se le da una fuerza, un impulso distinto, pues de pronto surgirá el segundo modo, que es un modo un poquitico más alto en sonido, ¡pip! Y así sucesivamente, digamos, uno puede encontrar entonces modos más arriba. Profe, Entonces, sí, sí, profe, creo que si utiliza el término una matriz, uno puede decir que es positiva definida, ¿cierto? No sé si estoy mezclando cosas. no, sí, si uno tiene una matriz positiva definida, Pues comenzar desde cero. los valores propios van a ser reales, Ah, primero, y lo segundo, posiblemente positivos. ok. Entonces ahí sí es bien arrancar desde cero. Ay, sí, sí, bien, arrancar de cero. Sí, Ok. realmente para encontrar entonces valores propios complejos, eh, tiene su complejidad. Sí, digamos que cuando uno tiene entonces reales y aquí el valor imaginario, pues hemos hablado de los valores propios cuando están en el eje real, pero eso no siempre es así, ¿cierto? Uno a veces tiene valores propios que tienen usualmente no siempre, el valor propio tiene una real. Y si tiene y si tiene imaginaria, ahí están los dos opuestos, ¿cierto? Está el más, por ejemplo, más sigma y el menos sigma, J, ¿sí? Uno también podría tener valores propios solamente en el eje imaginario, incluso valores propios con componente real cero, ¿sí? Para encontrar estos otros, el espectro, por ejemplo, el espectro ya no sería en el eje, digamos, solamente de frecuencia, digamos, sino que ya el espectro es un asunto dos-dimensional en el espectro, en el espacio complejo. Y uno podría tener, digamos, formitas distintas. Y hay métodos para eso que no, pues aquí no vamos a calcular. No sé si han visto algo así en Eh, electrónica. En electrónica es muy útil porque digamos que los valores propios imaginarios están asociados a atenuaciones. Entonces, si uno tiene una señal como esta, por ejemplo, que se atenúa,
pues tiene asociada una frecuencia, ¿sí o qué? Pero también tiene asociada una atenuación. Esa atenuación es de la forma e a la menos sigma t, ¿cierto? Entonces esa sigma está asociado a esos valores propios complejos, imaginarios. Y la oscilación está asociada a los reales. Depende del problema físico, supongo que tendrá distintas interpretaciones los valores imaginarios. Pero sí, si la matriz no es... mejor dicho, las que son positivas definidas definitivamente sí nos dan la ventaja de que los valores propios son reales y positivos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Para ir al código. Vamos al código. ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Sí, ya casi. Ok. Sí. Los métodos para esto son también muy chéveres. Porque, oye, mi chica, uno podría ver esto ya como una superficie. Es como si uno ya no tuviera solamente, digamos que calcular, digamos, como lo que hablamos ahorita, calcular los valores propios solo reales, pues básicamente es como encontrar los ceros, ¿sí o qué? Entonces, listo, encontrar los ceros. Ahora, si uno tiene una superficie, pues ya no es simplemente encontrar los ceros, sino que sería como encontrar los ceros, pero en una superficie multidimensional. Entonces también hay métodos para esto que es bien interesante. Están Lanczos, hay otros ahí. Pero se ve en, este tema que es un poquitico más avanzado, se ve en álgebra lineal avanzada. Listo, profe, gracias. ¿Hola? Listo. Ah. Nos vamos entonces para el código. Muy bien, voy a dejar igual siempre nos sirve acá como al ladito tener la referencia. ¿Qué están viendo ahí? Descomposición en valores y vectores propios. A valores y vectores propios. Listo. Pues esto es lo que, digamos, lo que hemos estado trabajando. No es el código más depurado, no es el más bonito, qué pena con ustedes. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Ahí vamos. Bueno, básicamente lo que vamos a encontrar es esto, ¿sí o qué? La forma AX igual a lambda X, donde lambda es un escalar. A es la matriz de n por n. X serían los vectores propios. Como siempre, cargo las librerías. Jue mi chica. Bueno, ¿qué vamos a resolver acá? Vamos a resolver la ecuación de Laplace, ¿ok? La ecuación de Laplace tiene aplicaciones múltiples en física para resolver, por ejemplo, sistemas armónicos, como el de aquí la embarré porque esto no es derivada parcial, sino derivada normal. Pero bueno, vamos a resolver digamos, el laplaciano en una sola dimensión. Básicamente es como la segunda derivada de u, que sería la solución, con respecto a x igual a 0. Esto, pues básicamente tenemos una ecuación diferencial. Entonces acá, ¿qué la aproximamos por diferencia central? Esa diferencia central, pues simplemente es restarle ui más 1 menos 2ui más ui menos 1. Yo creo que para esto necesito hacer un dibujito, yo creo. Voy a volver, me voy a parar acá voy a parar porque yo creo que esto necesita alguna explicación. Bien, entonces, digamos que... A ver cómo hago. Bien. ¿Me están viendo la pantalla otra vez? ¿Están viendo el gráfico? Digamos, la libreta. Sí. Listo. Esta forma se conoce como ecuación de Poisson. ¿Sí? La ecuación de Poisson. Digamos, esto es una función, esto es una función incluso de u. ¿Sí o qué? De u y del espacio. Cuando esto es igual a 0,
cuando es de la forma igual a 0, ya se transforma en la ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Poisson se transforma en la ecuación de Laplace y digamos que Poisson me parece que era el profesor de Laplace y Laplace era el profesor de Fourier. Y Fourier finalmente fue el que solucionó los problemas térmicos que él planteó Laplace. No sé si ustedes sabían, Laplace era como el investigador más importante de Francia cuando la Revolución. Entonces, era como la mano derecha en términos de ciencia, investigación y demás de Napoleón. Y Laplace escribió varios tratados de física y matemáticas para Napoleón. Bueno, hace parte pues como de la historia. Entonces, y ahí en esa misma época llegó Fourier. Muy bien, entonces si lo resolvamos en una sola dimensión, esto va a ser la derivada de u con respecto a x igual a 0. ¿Sí? Y cuando uno soluciona esto, pues encuentra que las soluciones son armónicas. Entonces digamos que esto es como, básicamente vamos a resolver el problema de la cuerda, donde vamos a poner nodos acá. O sea que digamos que la variación aquí es 0, aquí u es 0. Digamos, u aquí es 0, aquí u es 0. Y las soluciones son de la forma seno de, digamos, un omega i, un i por pi por x, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la primera solución va a ser seno, digamos, esto sería u igual a esto. Entonces la primera solución va a ser seno de pi x. Entonces seno de pi x es así. ¿Sí? Esa sería seno de pi x. La segunda solución es seno de 2pi x. Y así sucesivamente. ¿Listo? Las soluciones van a ser así. Entonces, digamos que uno ya, de alguna forma, como conoce el problema, pues ya sabe más o menos cuáles son los vectores propios que debe encontrar. ¿Sí? Y los vectores propios, que son los senos, están asociados a los valores propios. Entonces, los valores propios serían estos que tenemos acá. Entonces, los valores propios, lambda, digamos, los lambda i asociados, pues son i pi. ¿Ok? Entonces, lambda 1 pues va a ser pi, lambda 2 va a ser 2pi, lambda 3 va a ser 3pi y así sucesivamente. O sea que va a ser muy sencillo verificar si la solución de los vectores propios y de los valores propios pues son los correctos. ¿Estamos? Ah, bueno, esto ocurre es cuando esto mide 1, ¿no? Aquí esto es, la dimensión de esto es 1. Y como es 1, pues entonces surge este problema. Si no fuera así, pues sería simplemente pi y pi sobre la longitud. ¿Ok? Pero normalizamos con 1, entonces es más fácil. Muy bien. Numéricamente hablando, entonces, digamos, esto lo vamos a partir en pedacitos. Pin, 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 por acá, tan, 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 en uniforme. De tal forma que vamos a arrancar desde, pues esto aquí es 0, ya sabemos, hasta 1, y esto lo vamos a partir en pedacitos delta x y demás. Entonces vamos a tener aquí el valor de u1, u2, u3, tan. Por acá estará ui, por acá estará ui más 1, por acá estará ui menos 1. ¿Listo? Entonces, estos son los valores. ¿Cómo calculamos entonces aquí? Porque la preocupación nuestra es, ok, ¿cómo calculamos la segunda derivada de ui con respecto a x? Entonces, ahí es cuando llega la aproximación de diferencia central. Y la aproximación, pues, va a ser... ¿Cuál sería la aproximación? Ui más 1 menos 2 veces ui más ui menos 1. Digamos, todo esto sobre delta x al cuadrado. Bien. Y esa entonces es la aproximación que vamos a jugar allá. Que vamos a jugar. ¿Estamos clarinetes? Voy a compartir entonces pantalla de nuevo. Ah, ya faltó algo. De nuevo, como que, listo, aquí tenemos esta solución, ¿cierto? Pero lo que queremos encontrar es, una matriz A.
Pues bien, digamos que la matriz A está asociada a este factor. Digamos, esta ecuación diferencial que tenemos acá, tenemos que reemplazarla por una forma AU igual a 0. ¿Sí? Entonces, digamos que esta que tenemos acá es una matriz de la forma tal que esto va a ser aquí U1, U2, U3 y así sucesivamente hasta UN. Entonces, digamos que, ¿por qué está multiplicado U1? Pues como vemos, el UI está multiplicado por -2. O sea que la diagonal de A será -2, -2, -2, -2. Y por eso el U1 está multiplicado por -2, el U2 está multiplicado por -2 en cada una de sus filas. Pero el U1 debe estar restado con U2. Entonces aquí va a ser 1. El U2, al U2 le corresponde la relación con U1 y U3. Entonces es -2, pero acá va a haber un 1 y un 1. Entonces siempre vamos a encontrar por fuera de la diagonal, arriba y abajo, unos. ¿Listo? Unos. Y el resto, pues son ceros. Porque, digamos, el U1 pues no se relaciona con U3. No hay una relación entre estos de acá, ni U1 con U4, ni con UI. Entonces, digamos que la matriz que vamos a encontrar, esta matriz A, es una matriz tridiagonal con la diagonal de -2 y con la diagonal de arriba 1 y la diagonal de abajo 1. Y esta matriz que tenemos acá representa esta segunda derivada unidimensional. Digamos, por eso les decía a ustedes que casi que hoy medio arrancamos con el tema de cómo resolver ecuaciones diferenciales, porque entonces ya transformamos a partir de la discretización y una aproximación en, digamos, diferencia central, transformamos un operador diferencial en un operador matricial. Y siempre se utiliza esa matriz, nunca cambia, nunca. No, esta matriz ya representa la segunda derivada. Mm, ¿Sí? Lo interesante de esto es, lo más fuerte acá, es que los valores propios y los vectores propios de esta matriz son esta solución. Y esa es la magia, digamos, de los valores y vectores propios cuando lo utilizamos para encontrar la solución del sistema. ¿Sí fue claro eso? O sea, encontramos esta matriz A que representa la segunda derivada. Si que recuerde que esta segunda derivada es una manera, digamos, es una forma, una ecuación diferencial de segundo orden muy tradicional, pues, que se utiliza en problemas de temperatura, ¿cierto? Térmicos, en problemas electromagnéticos, en problemas mecánicos, una cantidad de problemas están asociados a este tipo de formulaciones de ecuaciones de segundo orden. Las ecuaciones ondulatorias, por ejemplo, las ecuaciones de ondulatorias son de la forma así, por ejemplo, z cuadrado igual a una constante cualquiera, pongamos aquí una constante k, segunda derivada de phi con respecto a t cuadrado. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger es una forma de esto, ¿sí o qué? Esta sería propagación en z y propagación en el tiempo. Entonces, digamos que esto es una ecuación de onda y esa ecuación de onda incluye la segunda derivada de la función con respecto al espacio. Y esa segunda derivada, pues la tenemos acá, ya como una matriz. O sea que, digamos, ya no tenemos que cargar con la ecuación diferencial, sino que cargamos ya con la ecuación matricial. Y si se la resolvemos, si resolvemos este problema, pues ya tenemos las soluciones. ¿Es relativamente claro? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Gustavo, Hugo, Nelson. Pues entendí más la primera parte cuando explicaba cómo o sea, que se puede aplicar a varios procesos, pero la última parte, la parte ondulatoria, sí me quedé un poco perdido. ¿Cuál? ¿Esta parte acá? Sí. ¿Has visto esta ecuación antes? ¿Algo así? De pronto cuando se trabaja con algo parecido a gradientes. No, Pero en algún curso anterior, Hugo. no. ¿De física o algo así? No. Ah, ok. No, No, entonces no le pares bolas a esto. okay. Gustavo.
¿Qué, profe? No, ¿vos has visto una forma así? Sí, pues lo que usted decía ahorita parece la ecuación de Schrödinger, Eh, eh, medio parecida, ajá, dependiente del tiempo. ajá, esa es una ecuación de Schrödinger. Obviamente sin potenciales, pues, sin un poco de vainas que tiene la ecuación de Schrödinger, pero de la forma, lo que les digo es como que, digamos que esto aplica a distintos fenómenos físicos. Esta segunda derivada en el espacio se aplica a muchos fenómenos físicos. Entonces, digamos que es, es muy recurrente, pues, en la física no encontrar esto. Entonces, si uno tiene una forma matricial numérica de resolverlo, pues breve. Y esta es, entonces, digamos que esta es una matriz Por muy ejemplo, útil, digamos, muy útil. ok. Por ejemplo, esa podría ser una aceleración La segunda derivada en el espacio en el podría tiempo. estar en el tiempo, digo, podría estar asociada. Pero la vaina es que la del tiempo, como nosotros esto ya nos estamos, ya digamos que nos adelantamos. Uno, digamos, en el tiempo, cuando uno va a resolver en el tiempo, resolverlo todo de una en el tiempo es complejo. Digamos, uno en el espacio, uno sabe que uno tiene una frontera, ¿sí o qué? Uno tiene una frontera A y una frontera B. Sí, ok, uno puede decir, muy bien, una partícula, por ejemplo, viene para acá y aquí rebota. Sí, ok. La partícula no puede estar acá, ni tampoco puede estar acá. Sí, ok. Si la partícula viene para acá, rebota. Uno ya sabe, pues, que entonces que la partícula puede estar en algún lugar entre estas dos fronteras. Pero dígame el tiempo cómo. Yo al tiempo no le puedo asignar una frontera superior. Sí, ok, yo puedo decir, ok, yo sé que parto de acá, ¿sí? Pero de lo que ocurre de aquí para adelante, ni idea. Hay una flecha del tiempo, pero yo no le puedo asignar una frontera al tiempo. Por lo tanto, resolver un sistema como, digamos, la segunda derivada en el tiempo a través de una matriz es complejo. Se puede y se conocen como métodos implícitos, pero eso es harina de otro costal. Entonces, para la segunda derivada en el espacio funciona. Para el tiempo hay otras situaciones ahí. Bien, Nelson, ¿estamos? Sí, profe. Sí, muy bien. Pues esa, sí, no había visto esa aplicación, pero Ese vector U siempre va a ser con senos. Siempre, siempre. Sí, Toda la siempre vida. con senos, siempre con senos. ¿Sabes por qué? Porque el seno en cero va a ser cero. O sea, siempre me va a garantizar la condición de frontera aquí. Y no Ujú. importa cualquier valor que tome i, siempre en este punto, en 1, también va a ser cero. Entonces, va a ser seno es por las condiciones de frontera. Obviamente, cuando uno resuelve el problema completo, la solución general tiene un seno y tiene un coseno, ¿sí o qué? Sí, aquí multiplicado Mm, por un A y un B, ¿sí o qué? Esa es la solución general. Pero cuando uno ya, pues ya trasegado por la vida, ya. Entonces uno ya sabe, ok, cosenos no, porque los cosenos no respetan la condición de frontera, entonces queda el seno. Y luego cuando uno aplica la condición de frontera y el tamaño de la cavidad, uno encuentra entonces este valor que tiene acá. Entonces por eso son senos. Siempre son senos, 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 senos. ya. Sí. Muy bien. ¿Y dónde está la condición de frontera aquí? Aquí la condición de frontera es en los omegas que no están. Digo, en los W que no están. Los W no. En los U que no están. No está ni U0 ni UN más 1, ¿sí o qué? O sea, ni este ni este. ¿Por qué? Porque ya sabemos que valen 0. Entonces, digamos que aquí debería haber un 1, pero este 1 no está porque vale 0. Y aquí también debería haber un 1, pero no está porque vale 0. ¿Ok? Entonces, aquí, de manera implícita, ya están las condiciones de frontera. Ya. ¿Estamos? Entonces, por eso también en el método numérico, en esta matriz, que ya incluye las condiciones de frontera, pues por eso los valores y vectores propios son estos. Y este es el ejemplo que voy a utilizar para, para aplicar los métodos que vimos de valores y vectores propios. Muy bien. Son las 4 en puntillas. Antes de ir a código, ¿quieren tomar agua Sí, no está bien mal. El o baño. seguimos?
¿Paramos un segundo? Profe, para el baño. Listo, vayan pues al baño, tomen agüita si quieren, yo voy a tomar agua, a aprovechar y nos vemos acá en 5 minutos, yo no me demoro mucho, 5 o 10 minutos, ¿ok? Listo, profe. Para cerrar entonces con el código. Listo. Queda solamente la explicación de, yo no veo mi cámara, o sí, así está. La explicación de valores propios. Así que Joan se perdió la grabación del código. Muy bien. ¿Qué le pasó a Joan? No sé qué estará pensando Joan. Como lleva como varios días sin venir, por distintas razones, yo creo que se le olvidó. ¿Para qué? Bien, entonces, no sé si haya mucho tiempo. Quiero solamente como comentarlo rápidamente. ¿Qué saben ustedes de ya los valores singulares? Esta sería como descomposición de valores singulares. Oh, no se ve ni forro. Composición de valores singulares. Es una forma de factorizar matrices, ¿no es? Sí. Llegó la hora de caerse el internet. ¿Sí? ¿Se cayó? Ahí va, profe. ¿Serio? Sí. SVD. No sé si lo han visto, es famoso. Se- SVD, Singular Value Decomposition. Esta es un método bien poderoso. Bien, entonces digamos que uno tiene un sistema n-dimensional, ¿sí? En un espacio de B, ¿sí? Y hay otro espacio de diferente dimensión, m-dimensional, en un espacio de U. Ojo, los dos espacios tienen dimensiones distintas, ¿ok? Tienen dimensiones distintas. Entonces uno podría pasar de un espacio a otro, ¿sí? Multiplicando, entonces, A por un vector B, ¿sí? Y lo pasa al otro lado, ¿listo? Y al pasarlo al otro lado, esto es como si estuviera multiplicando a, digamos que podría ser un vector 1, ¿sí? Un vector 1 acá. Y pasa a ser un vector U1 acá que multiplica a un sigma 1. ¿Listo? Entonces, así como teníamos en valores propios, que cogíamos un vector y lo llevábamos a otro espacio, al mismo espacio, pues se multiplicaba por un lambda. En este caso pasamos desde entre dos espacios distintos, ¿sí? Donde hay dimensiones distintas. En algunos casos, por ejemplo, necesitamos hacer este tipo de cambios, ¿sí? Por ejemplo, en mínimos cuadrados, ustedes recuerdan que en mínimos cuadrados la matriz A era una matriz que no era cuadrada, sino que era una matriz rectangular. Entonces, cuando tenemos este tipo de transformaciones, estos vectores que están acá se conocen como vectores singulares. Este también es un vector singular. Y este sigma, entonces ya no es un valor propio, sino que es un valor singular. ¿Ok? Entonces sería como de la forma A, B1 o BI. Esto incluso no necesariamente tiene que ser 1. Esto multiplicado por un sigma I, UI. Y digamos que esto pues va a tener múltiples valores, vectores singulares, múltiples valores singulares. Entonces vamos a tener de la forma A que multiplica a los distintos vectores que hay en el espacio de B. Entonces B1, B2, B3, hasta Bn va a ser igual. Digamos aquí entonces vamos a tener sigma 1, sigma 2, sigma 3. Realmente el sigma va al otro lado, mi chica. Esto va al otro lado. Esto va a ser igual a
a los vectores U1, U2, U3 hasta UN. Y aquí tenemos sigma 1, sigma 2, hasta sigma n. Bien. Las dimensiones de esto. A tiene dimensión m por n. Entonces les decía, aquí las dimensiones no necesariamente son las mismas. A no necesariamente es rectangular. La dimensión de B es n por n. La dimensión de U es m por n en este caso. Y sigma, pues una matriz, es una cuadrada n por n. Entonces la forma es A, B, igual a, digamos, U, que está acá, y sigma mayúscula, pues es esta que tengo acá. Entonces, si estos son vectores ortogonales entre sí, pues yo puedo, digamos, multiplicar por este lado por la transpuesta de B, y B transpuesta, pues va a ser la identidad. Entonces yo puedo tener esta como A, U, sigma, B transpuesta. Y esta es la descomposición en valores singulares. Entonces, de nuevo, tengo dos espacios distintos, vectoriales, y tengo la unión entre estos dos espacios distintos, vectoriales. Está mediada también por esta matriz sigma que contiene los valores singulares. Si U es igual a B, es decir, si tengo los mismos, pues tendré entonces X, que son los vectores propios. Y en ese caso, recuerden que que AX igual a, sería gamma, lambda X, sería entonces que aquí serían los vectores propios. Entonces, chanfle, ¿cómo era el asunto? No, este sería también de nuevo, este estaría aquí. Entonces sería A igual a X lambda X a la menos 1. Este sería entonces, digamos, esta es la descomposición en vectores propios. Y esta es la de descomposición en valores singulares. Entonces, la diferencia o la similitud, o más bien, la relación que hay entre valores singulares y propios es que en los vectores propios se utiliza el mismo espacio vectorial en ambos lados de la igualdad del sistema lineal, mientras que en valores singulares los dos espacios vectoriales son distintos. ¿Listo? Cuando entonces los dos espacios son los mismos, pues entonces ya caemos en vectores propios. ¿Cómo es que U se volvió a B, profe? ¿Cómo? No es que se vuelva. Digamos, utilizamos la transformación. Básicamente, multiplicamos a un vector en B por la matriz A. Y si eso lo llevamos al espacio de U, entonces es multiplicar ese vector, esos vectores de U por ese sigma. Entonces, cuando le solicitamos o le pedimos o hacemos el cálculo de la descomposición en valores singulares a algún método, lo que hace es calcular eso. Digamos que se utiliza es cuando la matriz A no es una matriz cuadrada y queremos descomponerla en, digamos, los vectores que utilizamos tienen distinto tamaño. En este caso, por ejemplo, los vectores de B tienen el tamaño nn, pero el tamaño de la matriz de U es m por n. Entonces, digamos que como este tiene otro espacio distinto al anterior, son dos espacios vectoriales distintos. Y si arriba es sigma U, ¿por qué acá le cambiamos el U por sigma?
en forma de Por corchetes. el orden. Sí. Aquí, mira, a ver qué será. Aquí estos vectores que tenemos acá son vectores columna, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente, digamos, la combinación lineal de los vectores de B son la combinación lineal de los vectores de U multiplicados por los distintos sigma. Pero entonces arriba en la ecuación chiquita no debería ser U y sigma. ¿Y? Uy, acá, Ajá. U, I. Sí, así, sí, I. No. El U y el sigma, cambiarlos. Ah, pues digamos que como es solo un vector, sí, pues es igual. Digamos, es un escalar. Este es un escalar. UI, sigma I, sí, es lo mismo. Sino que aquí que es solo un vector, Ah, solo ya, un ok, vector ok. y solo un escalar. Pero ya cuando lo hacemos vectorialmente, ahí sí tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, a AB1 debe estar relacionado con sigma 1 y U1. Entonces, como al ser este columna, pues entre este vector columna siempre va a estar multiplicando con este sigma 1. Ya. ¿Sí? Y también para mantenerla, digamos, el tamaño. Si ven acá, entonces este es m por n y este es n por n. Por lo tanto, la multiplicación de estos dos va a dar m por n, ¿sí o qué? M por n. Y este aquí Por M, también. ¿no? Este aquí también. M por n. M por n y aquí es n por n. ¿Qué Ya. dijiste? No, que creí que era una N por M, Ah, aquí, este n por n, este acá. N por N. Ah, ok. Sí, Listo. este n por n. Se llaman de los vectores que tenemos acá. Aquí, este vector que tenemos acá es un vector de tamaño n, porque viene de un espacio n dimensional. Ujú. Y este que está acá son vectores de m, son grandototes, posiblemente, o más chiquitos, dependiendo del problema que tenga. Entonces, por eso viene de un espacio m dimensional. Ok. Mm. Entonces, si recuerdan ustedes que en mínimos cuadrados las matrices eran así todas grandototas, ¿sí o qué? Porque teníamos muchos puntos, muchos punticos, y polinomios de Ujú. órdenes menores, ¿sí o qué? Entonces la matriz A era una matriz así, chun, 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 chun. ¿Sí recuerdan? Sí. Bien, y teníamos entonces y eso lo multiplicamos por un vector, ¿por qué era? ¿Por un vector? Un vector chiquitico, que digamos que es de este tamaño, Ujú. ¿sí? Y eso era igual a un vector grandotote así. Sí, que tenían todos los datos. Estos eran todos los datos. Y esta era la matriz de Van der Monde. Y estos eran los coeficientes del polinomio. Era un sistema así. Entonces, para calcular estos coeficientes, pues teníamos que invertir la matriz. ¿Sí? Que entonces era de la forma X igual a B. Entonces, para poder invertir esta matriz, pues como esta matriz no es cuadrada, quedamos como paila, ¿sí o qué? Entonces lo que hacíamos era, ok, entonces X va a ser igual a una matriz que llamamos como matriz pseudo inversa que multiplicábamos por B. ¿Sí? Y cuando vimos eso, entonces la pseudo inversa pues tenía distintas formas de hacerlo. Incluso cuando vimos QR, utilizamos QR para calcular esta matriz pseudo inversa. Ahora ya tenemos otra forma de calcular la pseudo inversa. Entonces a partir de mínimos cuadrados, pues ya la pseudo inversa, pues ya la podemos calcular de otra manera. De la pseudo inversa para calcular mínimos cuadrados va a ser de la forma B, sigma a la -1, pero la inversa de un sigma de una matriz diagonal pues es muy breve, que ahorita la vimos, y multiplicado por U transpuesta. ¿Listo? Entonces, con esta nueva pseudo inversa, podemos utilizar esta pseudo inversa para calcular mínimos cuadrados. Y ya, ahí también en las notas de clase también
explico cómo utilizar valores singulares para calcular sistemas a X igual a B, pero se utiliza fundamentalmente para calcular pseudoinversas en sistemas de este tipo. Listo. ¿Están copiando? Sí, profe. Yo ya copié. Listo. Voy a compartir de nuevo. ¿El resto es todo bien? Sí, profe. Sí, bro. Listo. Voy a compartir de nuevo entonces pantalla. Les vamos a mostrar entonces. Esto que está aquí al final era que la descomposición en valores singulares. Pues como la matriz del mismo problema, ¿no? Voy a utilizar el mismo problema. Como la matriz de este problema es cuadrada, pues básicamente si hacemos descomposición de valores singulares a esta matriz A del problema este de Laplace, pues U va a ser igual a B, ¿cierto? Entonces la descomposición, entonces aquí ustedes ven la descomposición en valores singulares de A, aquí me va a dar la transpuesta, me va a dar U y aquí me da la diagonal, ¿listo? La solución de este problema, bueno, aquí pues IPy me devuelve U, me devuelve la diagonal, no me devuelve una matriz diagonal, sino que me devuelve la diagonal. Y aquí me devuelve la transpuesta de B. Y aquí le hago transpuesta de B pues para calcular B. Y digamos que vamos a ver acá el tamaño. Entonces, el tamaño de esta es 20 por 20, la diagonal tiene 20 elementos y el B también tiene 20 por 20. ¿Listo? Y esta es la forma de las matrices U y B. Que no se dejen intimidar por esos colores tan raros, simplemente estos son igualitos a los vectores propios. Estos son también los vectores propios. Esta primera de acá es el vector propio. Y miren ustedes que es igualito al vector propio que está en B, solamente que lo que aquí es positivo allá es negativo. ¿Listo? Y aquí muestra, les llamo estas dos, son, o sea, mejor dicho, estos dos espacios vectoriales formados por U y por B son idénticos. Entonces no hay una ganancia, digamos, de utilizar valores singulares en este caso. Si uno calcula los valores propios de la diagonal y los valores propios anteriores, mira que aquí los primeros de la diagonal son 0.0223, 0.08 y en el caso anterior es lo mismo. Entonces, upale. Por acá alcanza a ver un poquitico. Digamos que los valores que se calculan con uno u otro método, pues terminan siendo los mismos. Esto lo pongo acá es como para mostrarles que si una matriz cuadrada, pues la solución es muy similar a la solución de valores propios. Así que no hay mucho por decir acá, más que pues corresponde con lo que ya se había visto. Pero si lo llevamos a mínimos cuadrados, si ustedes recuerdan mínimos cuadrados, pues utilizamos varios ejemplos, pues, puro recorderis. ¿Recuerdan este que era una aproximación lineal? Encontramos entonces, si recuerdan la expresión que estamos calculando, la 3t4, y entonces aquí calculábamos los coeficientes como 2.95 y 4.13. Bien, calculábamos el error, graficábamos y veíamos que el ajuste teórico y el ajuste lineal pues iba bien respecto a los datos que teníamos. Luego calculamos un polinomio un poco más complicado utilizando la matriz de Vandermonde. Sí. Donde los coeficientes eran, ¿esto qué es? 1, 3, 2, menos 5, 7. Listo. Y aquí calculo los coeficientes. Calculo un error. Y este era más o menos el calculado. Entonces tenemos una línea teórica y el ajuste con el verde.
los coeficientes no es que sean muy chéveres, 1, 3, 2, y aquí es 1.28, 2.44 y menos 0.9, 1.28, 11, bueno, no es tan bueno. Este es el error. Y luego, no sé si recuerdan, utilizamos entonces el método QR para calcular la pseudoinversa. De la pseudoinversa en el método de QR era la inversa de R multiplicado por Q conjugado, o Q transpuesto más bien, Q transpuesto conjugado. Y con eso calculábamos de nuevo los coeficientes utilizando este método para calcular la pseudoinversa y era 1.286, 2.44, menos 1.09, menos 1.28, 11.5 y muy bien. Digamos que concuerda con lo que habíamos calculado antes. Ahora, digamos lo nuevo acá, porque acabamos de verlo, es ajustarlo entonces, utilizar la pseudoinversa, esta pseudoinversa utilizando la descomposición en valores singulares. Entonces, a la pseudoinversa va a ser B que multiplica a la inversa de sigma que multiplica a U. Y eso es lo que va a hacer acá entonces. Entonces, a diferencia del anterior, ya aquí, ya las formas son distintas. Mira aquí, U tiene el tamaño de 20 por 5. S, ya ahorita sí la pongo full, ya no es solamente la diagonal, si saco la inversa incluso. S 5 por 5 y B 5 por 5. Y si vemos la forma de estas matrices, ahora sí, miren el espacio vectorial de U es distinto al espacio vectorial de B. Entonces, aquí sí tiene sentido utilizar descomposición en valores singulares porque los dos espacios vectoriales son distintos. Se reduce incluso la dimensionalidad en U. Y estos de acá son los valores propios, no, los valores singulares del problema. Y si yo lo calculo, digamos que calculo la solución, pues va a dar igual que el anterior, 1.28, 2.44, menos 1.09, menos 1.28 y 11.5, que es los mismos que habíamos calculado antes. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es otra alternativa para cálculo, digamos un cálculo muy estable de la pseudoinversa. En caso de que ustedes necesiten resolver un sistema de este tipo, donde la matriz no es cuadrada. Y con eso termino. Muy bien. Listo, muchachos. Echamos las 3 horas hoy. Me debo ir para otra reunión. Con esto terminamos valores propios, valores singulares. Muy cortico. Esto es pues a una velocidad y también acortando mucho más de lo normal. Pero creo yo que, digamos, es básicamente lo que uno quisiera ver como aplicación de valores propios, cálculo de valores propios, cálculo de vectores propios y cómo estos valores propios, valores singulares, se pueden utilizar también para resolver sistemas lineales o para encontrar, por ejemplo, mínimos cuadrados o ajustar curvas. ¿Listo? Entonces, ahorita mismo escribo en el WhatsApp lo que quedamos de compromiso para la próxima clase. Cada uno preparar unos 20 minutos de presentación. Si no tienen el documento, pues entonces dar otra semanita si quieren para el documento. Pero ir ya cerrando entonces el proyecto inicial. Ve, no habíamos hablado de esto con Luis Felipe Guevara. La idea es que para la próxima clase ya cerremos el primer proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Yo sí quería hacer una preguntita. Sí. Pues buscando en códigos de Leidenburg-Marquardt, había un muchacho de la Universidad de Duke University, Sí. y el muchacho tenía un código, digamos, de aplicación de Leidenburg-Marquardt, y pues todo bien, todo bien. Camellándole y como adaptándolo al modelo de Wood para la curva de lactancia, él muestra el comportamiento de los parámetros a medida que las iteraciones aumentan. Y digamos que los parámetros en la gráfica parece que converge a un valor. El factor chi cuadrado da como 0.02. El R cuadrado da 0.94. Y aún así, el método dice que no está convergiendo a un valor. Ok. Y pues a mí me parece que R cuadrado o chi, pues es chiquitico, en teoría sí. Y en el ploteo de los parámetros comienzan con un valor, suben un poquito como que varían y luego se mantienen en las
300 iteraciones que lo mando, Ujú. se mantiene constante. O sea que yo diría que sí converge. De pronto la tolerancia es muy chiquitica. Pero pues no Si sé. no converge, o sea, no converge no es que no converja un número, sino que el error no sigue disminuyendo. Sí, Posiblemente está viendo es que el error no sigue disminuyendo, sino que el error se queda ahí estable. sí, pues pensaba que sería eso. Y la única cosa que me preocupa es que, según yo entendí, con el Marquardt, el lambda que se utiliza para ver hacia dónde es la pendiente más brusca, por así decirlo, Ujú. pues ese lambda debería disminuir. Pero digamos que el lambda disminuye a medida que se converge, digamos, el valor de los parámetros. Sí. Pero ya como no hay un cambio brusco, el lambda empieza a crecer así, pero hasta 500. Y pues un lambda de 500 creo que es muy malo. Mm. No Sí, sé. terrible. Te estás alejando de la solución. No, pues si quieres lo vemos y me mostrás, me compartís pantalla el lunes que hay atención, ¿te parece? Listo, perfecto. Sí. Y me Bien, mostrás y vemos qué hacemos. listo, profe, Y si es gracias. de Duke, me siento como en casa, entonces. Sí. Es de ingeniería civil de Duke. Ah, sí. Sí. Sí, los civiles le meten duro a los métodos numéricos. Menos en Javeriana Cali. Que no salga de acá. Bueno, listo. Bien, Listo. muchachos. Nos vemos. Cualquier cosa, el lunes, recuerden, por la mañana, miércoles por la tarde. Profe, Listo, edita esa profe. parte final del video que quedó ¿Cómo? grabado. Edita esa parte final del video que quedó grabado. Comentarios sobre los métodos numéricos. Sí, lo edito, todo bien. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego, Chao, muchachos. nos vemos. Un Luego, abrazo, se saludos cuidan a mucho. todos. Luego a todos, Hasta chao. luego, que Chao. descansen. Chao.